Hey, how are you doing? Today we're going to learn how to use both and neither. This is Miss Toñita and let's begin. First, we need to know that both means ambos, okay? We're going to use some translation. Here we have a sentence. It says, ambos somos buenos en mate, ¿ok? Obviamente aquí estoy hablando de una persona y yo, y ya después quiero decir ambos somos buenos en mate. No sé, me llevo súper bien con Carla porque ambas somos buenas en mate, ¿ok? So we can say this, we are both good at math. Aquí necesito que noten que el both está después del verbo to be. Esa es su posición cuando usamos el verbo to be, después del verbo. We are both good at math. Pero también podría decir, both of us are good at math. Las dos oraciones significan lo mismo. We are both or both of us are, etc. But what happens when we used both with a verb that is not to be? Cuando lo usamos con un verbo que no es el verbo to be, su posición cambia. Veamos esta oración. A ambos nos gusta bailar. We both like dancing. ¿Ya vieron? Anteriormente, both iba después del verbo to be. Ahora tenemos que ponerlo antes del verbo porque no es to be. We both like dancing. Pero también podríamos usar both of us. Both of us like dancing. Supongo que ya se dieron cuenta que siempre que usamos both of us ya no ponemos el sujeto porque todo eso es el sujeto. Ya nos iríamos directamente al verbo. En cambio aquí sí usé mi sujeto, mi both y mi verbo. En el caso del to be iba el sujeto, el verbo to be, el both y el complemento. Pero both of us es para cualquiera de los dos, ¿ok? No cambia la posición, siempre va al principio porque es como que si sustituyera al sujeto. Then we have neither. Neither means ninguno. Ninguno de los dos estamos interesados en la ciencia, por ejemplo. Neither of us is interested in science. Quiero que vean acá que cuando usamos neither, mi sujeto es como que si fuese singular, aunque estoy hablando de dos personas, de alguien más y de mí, ¿ok? Por eso es que estoy usando is. Neither of us is interested in science. Esto es importante que lo identifiquen. Cuando usaba yo el both, sí usaba yo are, sí contaba como un plural. Pero aquí el neither, que significa ninguno, va a contar como singular, aunque yo esté hablando de dos personas. Es por eso que aquí usé is. Neither of us is interested in science. Another example would be, ninguno de los dos disfruta leer. Neither of us enjoys reading. Otra vez, como les digo, el neither en este caso sería la expresión neither of us. Este no tiene como que otra forma de usarlo como vimos con both. Entonces, la expresión neither of us cuenta como singular. Por ello, si uso otro verbo que no es el to be, pues tengo que modificarlo con las reglas que ya conocemos. SES o IES. Neither of us enjoys reading. And that would be all for this video. I hope it was clear, but if you have any questions, don't hesitate to ask me.